era simplemente el compañero de trabajo de mi hija, cortés, reservado, quizás inusualmente perspicaz. Nunca imaginé que ofrecerle un lugar donde quedarse una noche me llevaría a momentos que me hicieron cuestionar todo lo que creía entender sobre la conexión y por qué ciertos recuerdos se negaban a desvanecerse. Antes de empezar, cuéntame, ¿desde dónde nos acompañas hoy? Me encanta saber que nuestra comunidad se extiende por tantos lugares diferentes. Deja tu ubicación en los comentarios. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la noche que lo cambió todo. Comenzó un miércoles a principios de otoño. Una de esas noches frescas en las que anhelas comodidad. Una manta calentita, tal vez un té de hierbas y la tranquilidad de tu propio espacio. Mi hija Jessica había pasado a cenar con nosotros semanalmente. Se había mudado al otro lado de la ciudad 6 meses antes, pero mantuvimos esta tradición. Atesoraba estas noches incluso cuando ella trataba mi cocina como su restaurante personal. Esa noche trajo a alguien, un compañero de trabajo llamado Adrien. Había oído mencionar su nombre antes, el atento de su departamento, el que escuchaba en lugar de hablar. Recordaba vagamente haberlo visto en uno de los eventos de trabajo de Jessica años atrás. Pero la gente cambia. Y Adrien sin duda lo había hecho. Estaba en la entrada de mi casa. Ya no era el joven profesional inseguro que había conocido brevemente antes. Ahora se comportaba con una seguridad tranquila. Su presencia era a la vez amable y sólida. El cabello oscuro le caía hacia atrás, y cuando sonreía al saludar, había una calidez que me hacía sentir realmente vista. La cena transcurrió sin problemas. Preparé la receta de pollo de mi abuela mientras ellos merodeaban cerca, removiendo algo de vez en cuando, o probando disimuladamente. Adrien insistió en ayudar con los preparativos, moviéndose por mi cocina con una comodidad inesperada. No era como los amigos habituales de Jessica, distraídos, siempre revisando notificaciones, medio presentes. Adrien sí prestaba atención. Su mirada se posaba en mí un instante más de lo esperado. Por supuesto que lo noté. A mitad del postre sonó el teléfono de Jessica. Se disculpó mencionando algo sobre una reunión con otros colegas para tomar algo. Esto sucedía con frecuencia. Venía, comía y luego desaparecía casi sin despedirse. Pero Adrien se quedó, explicando que estaba demasiado cansado para el ambiente del centro, y preguntándole si podía quedarse un rato más. Nos trasladamos a la sala de estar. Solo nosotros dos. Ahora la casa se adaptaba a su ritmo nocturno habitual. Le ofrecí té de manzanilla y nos acomodamos en el sofá con algo sin importancia en la televisión. Un simple ambiente de fondo. Me preguntó sobre mi fotografía. Había visto la colección en la pared del fondo. Impresiones que había estado seleccionando durante meses. La mayoría de la gente apenas las miraba. Pero Adrien hizo preguntas. ¿Qué me atrajo del blanco y negro? ¿Cómo elegía mis sujetos? El proceso me traía paz. Fue extraño y maravilloso tener a alguien genuinamente interesado. La mayoría de los días, mis únicas conversaciones eran con mi gato anciano. No había experimentado este tipo de atención en años. Cuando se acercaba la medianoche, le pregunté si necesitaba transporte. Dudó, mencionando que Jessica los había llevado a ambos. Hubo una pausa incómoda antes de que sugiriera la habitación de invitados. «Puedes quedarte», dije, manteniendo un tono informal. Es tarde, y sinceramente me sentiría mejor sabiendo que no estás usando el transporte público a estas horas. Me miró con una expresión que no pude identificar del todo. Agradecimiento, calidez, algo más profundo. ¿Estás seguro? No quiero molestar. No lo harás, le aseguré. La habitación está lista. Además, me harías un favor si te terminas los bollos que horneé ayer. Sonrió. Esa sonrisa genuina y encantadora que sentí como un pequeño anzuelo clavado cerca de mi corazón.
Nos despedimos. Lo acompañé a la habitación de invitados. Le indiqué toallas limpias y luego me retiré a mi habitación. Me quedé allí tumbado, mirando a la oscuridad durante lo que parecieron horas. No eran solo los crujidos habituales de la casa, o el ruido ocasional del tráfico. Algo más llenaba el aire, una energía que no había sentido en años. Un peso en el pecho que casi había olvidado que existía. Me levanté diciéndome a mí mismo que necesitaba agua. Tal vez quería ajustar el termostato. Tal vez me estaba engañando a mí misma sobre mis motivaciones. Caminando por el pasillo, noté una luz tenue que salía de la habitación de invitados. La puerta estaba ligeramente abierta. Dudé un momento y luego llamé suavemente. ¿Todo bien?, susurré, inclinándome un poco. Adrien estaba sentado, con la manta alrededor de la cintura, leyendo algo en su teléfono. Sus ojos se encontraron con los míos con lo que parecía comprensión. No podía tranquilizarme, dijo en voz baja. Perdón por la puerta. No me di cuenta de que estaba abierta. No sé por qué entré. No sé por qué mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Yo tampoco podía dormir, admití. Este lugar a veces es demasiado silencioso. Sonrió levemente. ¿Te gustaría sentarte? Acepté. Lentamente me senté en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba. Hablamos sobre la soledad. Me contó que de niño se mudaba con frecuencia, que nunca encontraba su lugar, que visitar nuestra casa siempre le daba estabilidad. Le conté sobre el silencio después de que Jessica se mudara, cómo las tardes se alargaban interminablemente, cómo a veces me quedaba dormida en el sofá solo para evitar el vacío de mi habitación. Dos personas de diferentes generaciones compartiendo el mismo dolor. Hubo un momento, lo recuerdo con precisión, un largo silencio. Entonces extendió la mano con timidez, apartando un mechón de pelo detrás de mi oreja. Contuve la respiración. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Nuestras miradas se encontraron. Y en esa quietud, todo cambió. El aire se volvió más denso, no exactamente por deseo, sino por emoción, comprensión, consuelo. Dos personas descubriendo que no estaban tan solas como creían. Podría decirte que me levanté de inmediato. Le deseé buenas noches cortésmente y me fui. Eso sería más fácil de justificar. Pero no sería honesto. Me quedé. Él no se apresuró. No se acercó a mí descuidadamente. Simplemente dejó que sus dedos rozaran suavemente mi mejilla, buscando en mi expresión alguna señal de que quería que se detuviera. No sé cuánto tiempo permanecimos así, manteniendo ese frágil espacio entre nosotros. Pero finalmente me encontré inclinándome hacia adelante. No solo físicamente, sino también emocionalmente, liberando años de anhelo silencioso que ni siquiera había reconocido. Cuando nuestros labios se encontraron, no fue dramático. Fue tierno, suave, el tipo de beso que comunica más que las palabras. Se sintió necesario. Cuando me separé, mantuve mi mano en su hombro, estabilizándome, respirando para asimilar los pensamientos que inundaban mi mente. Esto no era lo que esperaba esta noche, dije, casi riéndome de lo absurdo. Yo tampoco, respondió él con voz baja y sincera. Pero no me arrepiento. ¿Y tú? Debería haberlo hecho. Quizás una parte de mí sí. Pero lo que sentí con más fuerza fue claridad. Esto no se trataba de la edad ni de las expectativas sociales. Se trataba de dos personas en una casa tranquila, ofreciéndose mutuamente algo profundamente humano. Una conexión genuina. No cruzamos más límites esa noche. Finalmente me puse de pie, le besé la frente suavemente, y susurré: «Buenas noches, Adrien». Me miró con tanta calidez que casi me deshizo. «Buenas noches, Margaret». Regresé a mi habitación, con el corazón acelerado, las extremidades temblando, no por vergüenza,
sino por sentirme verdaderamente viva. A la mañana siguiente me desperté temprano. El sueño había sido esquivo, pero había algo reconfortante en ver el amanecer filtrarse a través de las cortinas. Me envolví en una bata, me dirigí sigilosamente a la cocina y preparé café. Oí la ducha correr y dejé que el sonido me envolviera, mientras las preguntas rondaban. ¿Y ahora qué? ¿Anoche fue solo un desbordamiento emocional? ¿Confusión o algo más sustancial? Salió más tarde, con el pelo húmedo, con la ropa de ayer. Parecía inseguro, hasta que le di el café e hice un gesto hacia la mesa. Calenté unos pasteles, dije, casi como caseros. Sonrió. Esa expresión familiar y encantadora apareció de nuevo. Desayuno perfecto, respondió. Nos sentamos y comimos casi en silencio. No incómodos, pero cautelosos, como si ninguno quisiera ser el primero en definir lo que significaba la noche anterior. Finalmente, me aclaré la garganta. Adrien, ¿sobre anoche? Levantó la vista. Sí, hice una pausa. No me arrepiento, pero no quiero que te sientas obligado o confundido. No espero nada. Su expresión se suavizó. No estoy confundida. No me intimidas, Margaret. Simplemente no estoy segura de qué es esto. Pero sé que sentí algo genuino. Eso me dejó sin palabras. No hablaba como alguien inseguro. Expresaba una claridad emocional que no esperaba. Se fue una hora después, mencionando que contactaría a Jessica. Al cerrar la puerta tras él, su presencia pareció perdurar. Sentí mi hogar más lleno, mi cuerpo más cálido, mi corazón más complejo. Pasaron los días. Jessica no mencionó nada que pareciera ajeno. Pero Adrien me envió un mensaje. Primero simples agradecimientos, luego pensamientos más largos, sobre arte, sobre cosas que habíamos discutido. Luego, 3 días después, no puedo dejar de pensar en cómo me miraste. ¿Tú también piensas en eso? Miré el mensaje durante lo que parecieron horas, antes de responder. Sí, lo hago. Eso dio comienzo a algo aún más extraño. Una conexión silenciosa y secreta que crecía a través de mensajes, miradas, pausas en la conversación cuando volvía a visitar a Jessica. Aproximadamente una semana después, Jessica vino a ver algo en la televisión. Adrien se unió. Preparé bocadillos, me reí de sus chistes, intenté actuar con normalidad. Pero cada vez que Adrien me miraba, lo sentía. Esa corriente subterránea, esa certeza, esa atracción. Más tarde, después de que se fueron, encontré una nota en la encimera. Un trozo de papel metido debajo del bote de té. La desdoblé lentamente, con las manos temblorosas. Quiero verte otra vez, a solas. Solo si tú también lo deseas. Me senté a la mesa de la cocina, con la nota apretada entre los dedos, mirando fijamente la tenue luz de la lámpara, preguntándome cómo la noche más inesperada de mi vida se había transformado en algo que no podía dejar de desear. La siguiente vez que vi a Adrien a solas, fue porque lo invité. Luché con la decisión durante días. Mi conciencia y mi curiosidad en constante conflicto. Me recordé a mí misma que era una mujer adulta, de 58 años, no ingenua ni tonta. Había superado el desamor, la soledad, el silencio. Sabía lo que significaba dar demasiado y recibir muy poco. Pero esto, fuera lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros, se sentía diferente. Se sintió intencional, cuidadoso y extrañamente sanador. Envié el mensaje el viernes por la mañana. Directo, pero cálido. Si estás libre este fin de semana, me vendría bien ayuda con el jardín. Respondió en minutos. Sábado por la tarde. Estaré allí. El sábado llegó lentamente. Pasé demasiado tiempo decidiendo qué ponerme. No para impresionarlo. O eso me dije a mí misma, sino porque quería sentirme bien. Sentirme lista. Me decidí por una cómoda camisa de lino,
y unos vaqueros desgastados. Sin maquillaje, solo bálsamo labial y un toque de aceite de romero. Cuando sonó el timbre, mi corazón dio un vuelco y no me gustó sentirme tan adolescente. Adrien estaba allí de pie, con guantes de trabajo visibles en su bolsillo trasero. Esa misma sonrisa fácil. ¿Listo para acabar? Pasamos la siguiente hora arrodillados en la tierra, arrancando malas hierbas, podando la lavanda que había crecido demasiado junto a la cerca. El sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada, y me sorprendí observando cómo la luz tocaba su rostro, lo cómodo que parecía allí a mi lado. No hablamos mucho, pero no fue incómodo. El tipo de silencio que solo existe entre personas que se sienten seguras juntas. En un momento hizo una pausa, secándose la frente. Has creado algo hermoso aquí. Intento mantenerlo. Sonreí, aunque últimamente lo he descuidado un poco. Me miró entonces, no solo a mi rostro, sino a través de él. Todos nos sentimos descuidados a veces. No pude responder con palabras. En cambio, le indiqué que entráramos a buscar agua. Estábamos en la cocina uno al lado del otro, sirviéndonos vasos fríos, apoyados en la encimera. No tenías que ayudar, dije después de que pasaran unos momentos de silencio. Quería hacerlo, dijo simplemente. Fue entonces cuando me giré completamente hacia él. El espacio entre nosotros se cerró naturalmente, atraído por una gravedad silenciosa a la que ninguno de los dos quería resistirse. Extendí la mano, quitándole una mancha de tierra de la mejilla. Mis dedos se detuvieron. Su mano se posó suavemente sobre la mía. Pienso en ti, Margaret, susurró. Todos los días. No sé qué es esto, pero sé que no es nada. Algo se rompió dentro de mí. Una represa que había mantenido cerrada durante años. Había pasado tanto tiempo siendo cuidadosa, ocultando partes de mí misma que aún anhelaban afecto, atención, intimidad. Y aquí estaba este hombre, el colega de mi hija, diciéndome la verdad que no sabía que había estado esperando escuchar. Me incliné, y él me correspondió a mitad de camino. Este beso fue diferente. No tentativo, como el primero. Fue intencional, genuino, necesario. Cuando sus brazos me rodearon, me dejé caer en ellos por completo, como si perteneciera a ese lugar, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y finalmente me permitieran exhalar. No nos apresuramos. Transcurrimos esa tarde como si el tiempo se hubiera expandido. Las horas se ralentizaron mientras nos encontrábamos en el sofá de la sala, cómodos juntos, las manos explorando la presencia más que la fisicalidad. No se trataba de deseo, se trataba de ser verdaderamente vistos. Recuerdo apoyar mi cabeza en su hombro, sus dedos trazando suaves patrones en mi brazo, susurrando, esto no debería estar pasando. Inclinó la cabeza hacia mí. ¿Quién? No tuve respuesta. Llegó la noche, y ninguno de los dos se apresuró a cambiar lo que estaba sucediendo. Cocinamos una cena sencilla juntos. Sándwiches a la parrilla y sopa. Sabía a consuelo, a hogar, a algo completamente nuevo. Cuando llegó el momento de que se fuera, me besó en la puerta. No como una despedida, sino como una promesa. Quiero seguir viéndote, dijo. Aunque sea complicado. Asentí. Yo también. Mientras lo veía bajar las escaleras y desaparecer en el crepúsculo, me di cuenta de algo hermoso y extraño. Por primera vez en años, no estaba esperando a que alguien llenara un vacío. Estaba eligiendo dejar entrar a alguien. Los días que siguieron fueron una mezcla de paz y turbulencia. Paz en la simple alegría que sentía
cuando Adrien me escribía por las mañanas, preguntándome cómo había dormido, o qué estaba fotografiando. Turbulencia en la tormenta de pensamientos cada vez que Jessica llamaba. Era colega de mi hija. Esa realidad no desapareció solo porque nuestros momentos se sintieran auténticos. Una noche, Jessica pasó por aquí inesperadamente. No la había visto en semanas, y pude notar que algo la preocupaba en el momento en que entró. «Hola, mamá», dijo, abrazándome. «Te ves diferente». «¿Diferente?», parpadeé. «¿Diferente?». «Sí, más ligera, de hecho». Me observó. «¿Qué pasa? ¿Estás saliendo con alguien?». Sonreí incómodamente, y la despedí con un gesto. «Por favor. Simplemente me he estado cuidando mejor». Ella sonrió, pero había una curiosidad en sus ojos que no me gustó. «Adrien mencionó que ustedes dos tomaron café el otro día. ¿Sin mí?». Me quedé paralizada por un instante. «Devolvió algo que había pedido prestado», dije rápidamente, forzando un tono casual. «Se quedó a tomar el té, nada más». Jessica no insistió, pero sabía que había notado algo. Su radar para la incomodidad siempre era agudo, cuando se trataba de mí. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina en silencio, pasando los dedos por la veta de la madera, haciéndome las preguntas que había estado evitando. ¿Podría esto, fuera lo que fuera con Adrien, existir en el mundo real? Compartir miradas y secretos en la tranquilidad de mi casa era una cosa. Imaginarlo a mi lado en público, conociendo amigos, o peor aún, enfrentándose a Jessica, si la verdad salía a la luz, era algo completamente distinto. Esa noche, Adrien llegó tarde después del trabajo, con el pelo revuelto, los ojos cansados, pero brillantes, cuando abrí la puerta. No habló, solo me acercó y me besó la frente. «¿Puedo quedarme esta noche?», preguntó. Asentí y lo dejé entrar. No hicimos mucho. Acostados en el sofá, vimos una película antigua, con el sonido apagado, tomados de la mano bajo una manta. Creo que ambos sabíamos que nos estábamos quedando sin espacio para la sombra. Él rompió el silencio primero. «¿Te asustaría si te dijera que siento algo real aquí?». No respondí de inmediato. Se me hizo un nudo en la garganta. No por miedo, sino por la aterradora belleza de ser vista de verdad. Lo que me asusta es cuánto lo siento yo también. Hablamos durante horas esa noche sobre lo que queríamos, lo que temíamos, en qué podría convertirse esto. Me dijo que estar conmigo lo hacía sentir arraigado, visto, seguro. Confesé una verdad que no había dicho en voz alta en años. No pensé que nadie volvería a quererme así. No como mujer, no como alguien deseable. Adrien me miró con tanta intensidad que me hizo llorar. «Margaret, no ves lo que yo veo. No es tu edad. No se trata de lo que la gente pueda decir. Eres tú. Eres cálida, considerada. Haces que la gente se sienta como en casa solo con existir». Aparté la mirada, avergonzada por lo mucho que necesitaba esas palabras. Pero él giró suavemente mi rostro hacia el suyo. «Me haces sentir que finalmente he llegado a un lugar que no sabía que estaba buscando». Entonces cayeron lágrimas, suaves y silenciosas, de esas que caen cuando tu alma finalmente exhala. Por la mañana, preparamos el desayuno. Nos reímos de la comida quemada. Brindé y bailé descalza en la cocina al son de viejas canciones de mi pequeño altavoz. No recordaba la última vez que me sentí tan ligera. Una semana después, sugerí que habláramos con Jessica. Fue mi decisión. No quería que esto, fuera lo que fuese, se mantuviera en secreto para siempre. Si era real, necesitaba ser honesto. La conversación fue difícil. Jessica no habló durante un buen rato después de que se lo contáramos. La vi apretar la mandíbula, entrecerrar los ojos, con pensamientos que la atormentaban tras el silencio.
Finalmente levantó la vista. No lo entiendo, dijo. Pero si tú eres feliz, mamá, y él es sincero, ¿quién soy yo para juzgar? No fue una bendición, pero tampoco una condena. Por ahora, eso era suficiente. Ahora, semanas después, Adrien y yo seguimos juntos. Seamos lo que seamos. No necesitamos etiquetas. Salimos a caminar. Compartimos comidas. Él lee mientras yo fotografío. A veces se queda dormido, con la cabeza en mi regazo. Y yo le acaricio el pelo, todavía asombrada de que la vida me haya elegido. Sé que el mundo nos consideraría poco convencionales. Sé que si camináramos de la mano en público, habría rumores. Pero también sé esto: lo que compartimos no se siente mal, se siente humano, se siente merecido, y se siente como una segunda oportunidad que nunca vi venir. Así que, si te preguntas si la conexión puede encontrarte después de los 50, si puede llegar de forma inesperada en momentos inoportunos, te contaré lo que he aprendido. El amor no revisa certificados de nacimiento, revisa corazones. Y a veces las conexiones más significativas son las que nunca planeamos, las que nos enseñan que aún somos capaces de sorprendernos, de crecer, de abrir nuestros corazones cuando pensábamos que se habían cerrado para siempre. Esta es mi historia, imperfecta, poco convencional, pero innegablemente mía.